principal a todos ustedes y en particular a los invitados internacionales, cuyas experiencias van a ser muy enriquecedoras para este seminario, para esta reunión que ocurre además en un momento extraordinariamente oportuno. En efecto, cada día vemos más clara la posibilidad de un acuerdo de fin del conflicto. Cada vez sabemos más los colombianos que es realmente una oportunidad. Hay sin duda discusión en Colombia. Hay personas que con todo derecho tienen objeciones y nosotros oímos esas objeciones con un gran respeto. Pero de verdad es una oportunidad. Creemos que los colombianos debemos aprovechar esa oportunidad. Por eso esta mañana hacía alusión a los lamentables incidentes del 8 de julio en el municipio de La Uribe. Allí hubo, dijéramos, un combate. Según las FARC hay heridos. El gobierno desplegó toda una acción extraordinariamente eficaz para cumplir con sus deberes humanitarios y brindar atención a esos heridos. Se dispuso la presencia de un helicóptero. Esta mañana tuve ocasión de detallar incluso en una bitácora muy precisa lo que se hizo sobre el particular. Yo realmente lamento que esa operación no haya podido tener feliz culminación, pero en todo caso quiero reiterar que desde un principio la orden del presidente de la República, mis conversaciones con el ministro de Defensa, fue la de brindar la totalidad de la protección, trasladar a los heridos y darles la atención humanitaria, que no solo es obligatoria, sino que en particular el presidente pidió eficacia, celo y dedicación para preservar la integridad de las personas heridas. Pero más allá de estos incidentes, que son lamentables, me parece que el mensaje es el de todos los colombianos tenemos que proteger el proceso. Realmente estamos cerca. Eso no quiere decir que hayamos concluido todas las conversaciones y que no haya aún temas difíciles por resolver, pero tenemos que preservar lo logrado, seguir adelante. Necesitamos que el acuerdo del 23 de febrero, que contenía las reglas para el cese del fuego definitivo y para la dejación de armas y garantías para quienes dejen esas armas, ese acuerdo tiene que ser aplicado en la práctica. Por lo tanto, es muy importante que nos movamos rápido, ambas partes, es lo que quiere la sociedad colombiana, con el propósito de que también de manera muy rápida logremos poner ya en concreto a operar un cese de fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Ese es el horizonte que tenemos al frente y depende de que logremos en La Habana de manera rápida y eficiente concluir las conversaciones que faltan. Esa es la manera de evitar que se repitan estos incidentes y es la manera de poner fin a un conflicto para abrir, como lo hemos dicho muchas veces, una fase más larga y que compromete a todos los colombianos a fin de lograr aclimatar una paz firme y duradera. El fin del conflicto es el preámbulo, es la puerta para lograr una paz que convoca a la totalidad de los colombianos. Y es eso lo que tenemos cerca. Estamos a punto de mirar el rostro de la paz y tenemos que preservar eso para el bien de Colombia. Muy bien, ahora quiero hacer unas reflexiones. Para algunos de los aquí presentes, porque veo muchas caras amigas, dijéramos esto es elemental, lo que voy a decir, pero en la medida en que están nuestros invitados extranjeros y queremos que el diálogo con ellos sea productivo, pues me voy a tomar la libertad de regresar un poco a los fundamentos esenciales del proceso. ¿Cuáles son los pilares que han venido siendo desarrollados en La Habana para lograr que el proceso fructifique? ¿Y cuáles son las enseñanzas del pasado que hemos evitado y que han permitido lograr de manera inédita transitar en el camino hacia el fin del conflicto a través de una serie de acuerdos ya logrados que, repito, nos abren una fuerte esperanza? Primer elemento estructural para este diálogo:
la consecución durante la fase secreta en La Habana de una agenda concreta para terminar el conflicto. En términos conceptuales, este es un tema extraordinariamente importante, porque en general en intentos anteriores se confundió el fin del conflicto con la implementación de la paz, generando una discusión abierta con una agenda demasiado laxa que implicaba discutir lo divino y lo humano, para usar esa jerga popular. Justamente allí hay un enfoque completamente diferente. La agenda de 6 puntos contiene el camino funcional exclusivamente para terminar el conflicto y abrir una etapa, repito, de paz que es mucho más compleja, donde naturalmente toda la sociedad se volcará con sus aspiraciones y sus deseos, pero la separación de esas dos esferas es fundamental. En ejercicios pasados, la multiplicidad de temas, el deseo de arreglar todo en la mesa de conversaciones, realmente lo que terminó fue atascándola e impidiendo que se progresara en los elementos de carácter concreto que están plasmados en la agenda como agenda para poner fin a un conflicto. Algunos de los que asistieron, por ejemplo, a las conversaciones del Caguán, cuentan anecdóticamente y de manera jocosa que en algún momento se habló del precio del dólar. Entonces alguien, miembro de la guerrilla, dijo: hombre, hay que bajar el precio del dólar. Eso lo que muestra es que realmente se estaba generando un escenario tan ambicioso que también, repito, lo que terminaba era frustrando la expectativa de los colombianos sobre lo que se podía lograr o no en una mesa de conversaciones. De estos 6 puntos, básicamente 5 son instrumentos de funcionamiento para lograr terminar el proceso, terminar el conflicto. Y solo uno encierra postulados realmente materiales, de carácter sustancial. Este es el punto 1, el verdaderamente sustancial, que se ha denominado, ya ha sido acordado, una reforma rural integral, que lo que pretende es volcar de manera inédita el esfuerzo del Estado en el campo, en la zona rural, para que ese eslabón del desarrollo que se nos ha quedado retrasado logre los estándares de crecimiento y desarrollo económico y social equivalentes a la vida urbana. Realmente lo que ha pasado en el campo no es solo que haya una brecha, sino que se está ampliando la brecha. ¿Y por qué entonces ese punto en unas conversaciones con las FARC? Porque hay unanimidad en el sentido de que el origen del conflicto está centrado en una situación agraria que luego fue tomando otras connotaciones y características, pero en la medida en que aún la fuente originaria del ejercicio de la utilización de las armas está centrada en el campo y que irradia en la vida urbana, así las condiciones de la vida urbana sean realmente distintas, nos parece que si uno no va a la fuente y al origen histórico y también militar de lo que ocurrió en Colombia en estos 52 años, no logra superar el conflicto. De hecho, particularmente para los extranjeros, el origen del movimiento llamado FARC está muy ligado a un proceso, llamémoslo, de autodefensa campesina, una confrontación netamente agraria en su primera manifestación originaria, pero luego en el marco de la Guerra Fría, naturalmente que intervienen fuerzas exógenas y particularmente hay procesos de financiación por parte del Partido Comunista y en particular de la Unión Soviética dentro de una confrontación de la Guerra Fría que va transformando entonces un proceso netamente agrario ya en una confrontación de carácter político de corte revolucionario marxista-leninista. Después surgen fenómenos adicionales que complican aún más la situación en Colombia, particularmente actividades ilegales, la mezcla y utilización del narcotráfico con el propósito de continuar la confrontación, lo cual genera ya, dijéramos, unas fuentes de financiación autárquica de una guerrilla que ya no depende, a diferencia de lo que pasó en Centroamérica, de las decisiones externas, sino que por razón de su financiación autárquica adquiere, dijéramos, capacidad de prolongar un conflicto mucho más allá de lo que ha ocurrido en el resto de Latinoamérica. Esa es, dijéramos, el primer punto de la agenda, ya pactado,
que consiste en un fuerte impulso al desarrollo del campo, particularmente con acento en la economía campesinista, en la vida de campesinos que no tienen tierra o que no la tienen de manera suficiente para superar una situación de desigualdad, simultáneamente con procesos de reivindicación social, económica, legal incluso, porque hay enormes segmentos de informalidad en el campo colombiano. Baste decir con que casi el 49% de la tierra en Colombia no tiene títulos, no está formalizada. Y eso implica entonces que estamos hablando de un acceso integral a la tierra, y no solo a la manera de lo que se pensaba en los años 50, de una entrega de tierras desnudas a los campesinos que realmente no contribuyeron a solucionar el problema en su momento. Aquí se habla simultáneamente de un fondo de tierras, de crear líneas de acceso a la tierra con apoyo estatal en materia de crédito, de comercialización, siempre con la mira en una productividad futura de las acciones de desarrollo en el campo, a fin de que cualquier opción que implique en un momento inicial algún tipo de apoyo y subsidio del Estado sea reemplazado rápidamente por actividades productivas en el marco de una economía abierta. Pero simultáneamente, lo repito, con una fuerte inversión de mejoramiento de la infraestructura y de las condiciones sociales de los campesinos. Adicionalmente, y dijéramos allí, hay un elemento extraordinariamente importante, en la medida en que hay zonas de Colombia muy vastas, muy amplias, con un potencial enorme para enfrentar un desarrollo de carácter agroindustrial de la economía agraria, de cara incluso a una fase de escasez mundial de alimentos como la que se viene, se logró un balance en virtud del cual el acento central de lo pactado en el punto 1 es la economía campesina, el acceso a la tierra de quienes no la tienen, pero sin demérito o sin perjuicio de la posibilidad de desarrollos en un entorno de competitividad, en particular con nuestros vecinos, un paso que ya han dado y que es una oportunidad que Colombia no debería perder. En segundo lugar, también aprendiendo del pasado, se decidió que las conversaciones tuvieran lugar fuera del territorio nacional. Los esfuerzos anteriores estuvieron demasiado mediatizados por la proximidad y por la presencia muchas veces de factores exógenos a la mesa que perturban las conversaciones. Luego pensamos que la decisión más correcta era trasladar la mesa de conversaciones a un país extranjero, en este caso a Cuba, en La Habana, con el ánimo de crear un entorno y un ambiente que permitiera adelantar de mejor modo y ojalá con eficacia las conversaciones. Y allí entonces viene un tercer elemento, el diseño original, que no necesariamente se cumplió, era unas conversaciones rápidas en la medida en que había una agenda, confidenciales, para que luego se abriera una enorme discusión en Colombia con todos los colombianos para establecer si a través de un mecanismo de refrendación, tema que tocaré más adelante, pues los colombianos le daban el aval a lo que se había pactado en La Habana. Realmente allí han fallado dos cosas. Primero, lamentablemente la confidencialidad se perdió de manera muy rápida. Las FARC utilizaron la tribuna de La Habana para hacer un ejercicio de utilización de los medios de comunicación que a veces resulta perturbador, sobre todo no tanto por el mensaje político, sino porque una multiplicidad pública de iniciativas que realmente no se estaban discutiendo en la mesa, lo que hicieron fue generar, dijéramos, cierto grado de confusión, y de algún modo es probable que nosotros hayamos fallado al no tratar de neutralizar esa profusión de mensajes, muchos de ellos equivocados. Pero no lo hicimos justamente porque creíamos que la mesa de La Habana no debía ser un mecanismo de confrontación ideológica. Allá no fuimos a convencer a las FARC, ni ellos a nosotros. Y siempre fuimos categóricos en decir, este es un ejercicio práctico para poner fin a un conflicto. Esta no es una academia, ni una universidad, ni un seminario. Aquí no venimos realmente a
utilizar excesiva retórica política, que es lo que hace, que todos sabemos qué piensa el otro y realmente no es necesario que entremos en ese tipo de confrontación. Pero perdida la confidencialidad, también comenzó una demora que fue más allá de lo que teníamos en mente, pues no solo el gobierno, sino en general yo diría que todos los colombianos. En tercer lugar vino el tema del tratamiento de las órdenes de captura. Como se sabe, pues hay, dijéramos, órdenes que pesan sobre muchos integrantes de las FARC, incluso órdenes de carácter internacional con solicitudes de extradición, un tema que había que resolver y se resolvió de la siguiente manera: utilizando facultades legales se suspendieron las órdenes de captura, pero allí hubo una innovación. Solo se suspendieron por el tiempo que duren las conversaciones y en el lugar donde ocurran las conversaciones. En experimentos anteriores, recordarán muchos de los colombianos que están aquí, que hubo una diáspora de miembros de la guerrilla que aprovechó la suspensión de órdenes de captura para viajar al exterior en términos netamente propagandísticos. Realmente nos parecía que eso era inadecuado y esa es la razón por la cual la suspensión de las órdenes se concentra por el tiempo que duren las conversaciones y en el territorio donde ellas tengan lugar. Viene luego el tema probablemente más difícil y más dramático, que es el del cese del fuego y la humanización de la guerra. La postura de ambas partes fue discutir bajo el fuego, no buscar previamente una decisión de carácter militar sobre el cese del fuego, porque las experiencias anteriores, particularmente la experiencia de Caracas, a la cual yo asistí en ese entonces como ministro de Gobierno, fue la de concentrarnos primero en el cese del fuego, en un momento en que no había masa crítica en la mesa para dar un paso tan trascendental, y ese orden, ese eslabonamiento de los acontecimientos realmente fracasó. Comenzar primero por discutir el cese del fuego era un error, y en ese sentido ambas partes sostuvieron o mantuvieron la decisión de iniciar las conversaciones bajo el fuego, con el ánimo de discutir el punto llamado cese del conflicto más adelante. Rápidamente, claro, ha habido transformaciones en esto. Por un lado, las FARC muy pronto comenzaron a pedir la aplicación de un cese del fuego y para ese propósito decretaron un cese del fuego unilateral de las acciones netamente militares, no de las acciones frente a la población civil. Es decir, no suspendieron la extorsión, ni la minería ilegal, ni sus vinculaciones con el narcotráfico, pero sí en 2 ocasiones decretaron un cese unilateral de operaciones. El gobierno respondió con un proceso de desescalamiento dentro del marco de medidas de confianza, pero sin dar, repito, el paso final del cese definitivo que aún no se ha dado. Dentro de esos movimientos de desescalamiento y de creación de confianza, se suspendieron ciertas modalidades de los ataques, por ejemplo el de los bombardeos de gran calado, pero continuando el ejército y la policía sus tareas de control territorial y además de acción frente a los fenómenos netamente delincuenciales. Si un ciudadano en el campo dice que está siendo extorsionado, pues la fuerza pública no puede simplemente cruzar los brazos. Y sobre esas reglas que quedaron extraordinariamente claras y pactadas con las FARC es cuando hemos logrado los meses más pacíficos en confrontación militar desde hace 52 años. De hecho, los 3 meses siguientes al decreto del primer cese al fuego son los que ostentan la menor incidencia de confrontación militar en la historia de Colombia desde el inicio del conflicto. La situación ahora, como lo dije al comienzo, es que tenemos pactadas las reglas para el cese definitivo, pactado un cronograma claro y transparente de dejación de armas, que implica que 180 días después del acuerdo final no habrá armas en poder de las FARC, las armas serán entregadas a Naciones Unidas para su disposición final. Ese acuerdo del 23 de junio está vigente, tiene que ser llevado a la práctica cuando logremos, en particular, la presencia integral del mecanismo de verificación y monitoreo que fue pactado con las FARC en ese mismo momento. Ese es un mecanismo tripartito del cual harán parte Naciones Unidas y países de la CELAC,
con todo el esfuerzo de monitoreo y verificación. Las Fuerzas Armadas y miembros del gobierno de Colombia y miembros de las FARC. Ese mecanismo tripartito tiene que hacer presencia en el territorio, en particular en las zonas de concentración a las cuales se tendrán que mover las FARC en el momento en que firmemos el acuerdo y que haya la aplicación del cronograma ya pactado. Luego dijéramos que hay un diseño absolutamente claro y transparente de cómo es el cronograma y el eslabonamiento de estos acontecimientos que fueron pactados el 23 de junio. Allí es por eso necesario, y ese fue el llamado que hice al comenzar hoy, en particular por la preocupación que nos produce lo que ocurrió el 8 de julio, que aceleremos y realmente terminemos lo que falta en términos que podamos dar el paso hacia el cese definitivo lo más pronto posible. Pero digo que ese es un tema dramático porque realmente ha sido difícil la pedagogía de por qué no comenzar por el cese del fuego, porque la lógica maciza de una persona ordinaria es la contraria. Dice, si están conversando, ¿por qué disparan? Si conversan no deberían disparar, y realmente ese es un argumento de mármol, absolutamente contundente. Pero claro, lo que ocurre en la práctica es que sin los mecanismos de verificación y monitoreo, en un entorno como el de Colombia, donde hay otras fuentes de violencia, garantizar la eficacia del cese del fuego es muy difícil. Lo que pasó en los años 80 es que se decretó un cese del fuego con un mecanismo de monitoreo muy débil. Y al otro día del decreto ya había discusiones entre las partes sobre acontecimientos de violencia en una especie de intercambio de responsabilidades que terminó dando al traste con el esfuerzo de los años 80. Eso es lo que no queremos repetir. La manera de garantizar el cumplimiento del cese del fuego por ambas partes es sobre la base del proceso de concentración de la guerrilla en determinadas zonas, de tal manera que si hay ataques, uno tenga la certidumbre de que ocurren por fuera y pueden obedecer o a grupos guerrilleros como el ELN si no decide entrar en las conversaciones de paz, o los grupos de crimen organizado que continúan actuando en el territorio colombiano. Esa es una razón difícil de entender, dura, es muy dramática, para nosotros lo es, pero seguimos creyendo que es el camino correcto que hemos seguido en esta materia. Y hay un elemento paralelo y muy emparentado con lo que acabo de decir, y es la propuesta de algunos sectores sobre esfuerzos de humanización de la guerra mediante la aplicación del derecho internacional humanitario que rige en Colombia, pero dijéramos una aplicación efectiva sobre la base de acuerdos parciales para que esa aplicación sea real con la guerrilla. Ese es un tema más dramático que el anterior, porque alguien sí puede decir, ¿cómo es posible que todavía bombas antipersonal estén privando de los miembros inferiores a miembros de la fuerza pública, o a campesinos, o a niños que están jugando fútbol? ¿Por qué no hacer un esfuerzo de humanización de la guerra? Nosotros nos negamos también con una enorme congoja moral por una razón, porque francamente creemos que lo ideal es terminar el conflicto. Cuando uno entra en un esquema de humanización de la guerra, está institucionalizando el conflicto y generando una opción para una mayor duración de la confrontación. Pero además, por una segunda razón, y es que las normas del DIH, el Estado las cumple, así haya momentos en que agentes del Estado se desvíen de su cumplimiento, pero el compromiso jurídico, moral y político del Estado colombiano con el DIH es clarísimo, y a las FARC también obligaría el cumplimiento de esas normas con acuerdos especiales o sin ellos. Las normas están, el cumplimiento de las mismas no depende solo de volver a reiterar en un papel algo que ya existe y que es obligatorio para las partes. Pero dijéramos, ese ha sido un tema también de muy difícil manejo, que sin embargo siempre creemos que la mejor forma de humanizar la guerra es terminarla. Esa es la verdadera forma de lograr esa humanización. Luego dijimos que había una serie de atributos al diálogo. Teníamos como una especie de mantra, debía ser serio, discreto, digno, realista y eficaz. Cada palabra tiene su sentido. En particular, hacemos mucho énfasis en el elemento dignidad.
la concepción de la mesa de conversaciones en La Habana, en nuestra opinión, no es librar en La Habana la batalla que no hemos aún terminado de librar en Colombia. No es una mesa para la rendición de las FARC, es una mesa para buscar acuerdos. A veces hay colombianos que no entienden esto. Los acuerdos implican pues, la voluntad concurrente de las partes. Esa no es una mesa de sojuzgamiento y es una mesa que se basa en la dignidad. Las acciones violentas de las FARC no son justificables para nosotros. La Habana no es un mecanismo de justificación de acciones que han afectado profundamente el alma de los colombianos. No, es justamente para que no ocurran más, para el nunca más. Por eso estamos en La Habana, no para aplaudir a las FARC, sino para generar condiciones que impidan que continúen esas graves violaciones de los derechos humanos. Pero eso tenemos que hacerlo en un marco de dignidad y no de rendición. Ahí alguien me dijo alguna vez, en una entrevista que sale publicada hoy, que nosotros habíamos equiparado el Estado democrático legítimo a un grupo terrorista. ¿No? La mesa funciona en condiciones de igualdad, funcional, en la mesa. Pues usted no puede pretender que uno impide las manifestaciones de las FARC o que no oye sus propuestas. El funcionamiento de la mesa implica que hay dos partes que tienen igualdad de oportunidades en la mesa, pero nosotros no hemos renunciado a lo que creemos que es la fortaleza de un Estado constitucional con defectos. Nunca hemos negado los defectos, no hemos acudido al negacionismo, sabemos que también agentes del Estado han desviado su camino, pero el trono moral, por llamarlo así, de un Estado que se basa en el apoyo de los ciudadanos a través de métodos democráticos, no está en discusión. Conceptualmente nosotros no creemos que haya una igualdad, sí creemos que es necesaria una igualdad en la mesa de conversaciones para la búsqueda de un acuerdo final. Lo que ha ocurrido hasta ahora, entonces, es que tenemos acuerdos sobre el primer punto, hay algunas salvedades que estamos en proceso de resolver muy pronto, punto que, ya lo dije, se refiere a la reforma rural integral. Tenemos un acuerdo sobre el punto 2, que es el que hemos llamado nueva apertura política. ¿En qué consiste el punto 2? Nosotros creemos que la filosofía general de un proceso de conversaciones, pues es que las FARC dejen las armas e ingresen a la política civil. Es lograr la separación de las armas y el ejercicio de la política. Eso nos parece bastante elemental, ese es el propósito de las conversaciones. Por eso aceptamos discutir decisiones que se deben tomar por parte del Estado colombiano que continúen un camino hacia un ejercicio de la política más incluyente, más limpio, más higiénico, si se quiere decir así. Que ese es un propósito nacional, no es un propósito con las FARC, es un propósito, creo yo, de todos los colombianos. Lo mismo digo de la reforma rural integral, yo creo que es en sí mismo un propósito que le conviene a Colombia, más allá de si sirve o no para lograr un acuerdo con las FARC. Pero en este punto 2 de participación política, la esencia está en que creamos con las FARC mecanismos para discutir los temas de financiamiento de campañas, del funcionamiento electoral, de la participación más incluyente de grupos alternativos, discutirlos, pero con presencia de todas las fuerzas democráticas después de la firma del acuerdo final, de tal manera que no signifique que usar las armas se haya convertido en una ventaja para quienes sobre el uso de las armas han logrado excepcionales franquicias en el ejercicio de la política. Lo digo de manera más clara, todo lo pactado para que haya reforma política ocurrirá después de la dejación de armas y en una discusión que incluye los demás partidos que no han acudido a la violencia. Y me parece que ese tratamiento del problema elimina esa acusación falsa que se nos hace de decir que fuimos a entregar la democracia colombiana en aras de las FARC. No es cierto, pero además, permítanme reiterar que todo lo que se pactó en el punto 2 realmente es conveniente para Colombia, es conveniente para Colombia. Mayor participación, mayor vigilancia sobre la financiación, mayor pulcritud en el ejercicio del sufragio, una democracia más amplia, más incluyente. Discutimos muy largamente el papel de los movimientos sociales, dijéramos ese es un elemento nuevo. El escenario de la democracia representativa en todo el mundo ya no se limita a los partidos que buscan el voto. Los propios movimientos sociales
han ido haciendo irrupción en el escenario de la política. Algunos de ellos incluso albergan o promueven intereses particulares. Hay una serie de discusiones de carácter moral en el mundo, que van desde los temas de configuración de la familia, de la identidad sexual, de la ecología, de los derechos de los animales. Es decir, hay una agenda contemporánea mucho más amplia, que no se limita a los partidos formalmente organizados. Por eso abrimos la puerta a la presencia de los movimientos una vez se logre el acuerdo final, repito, sobre la base de un estatuto de los movimientos sociales que implique un diálogo permanente entre la sociedad y quienes tienen reclamos o insatisfacciones. Diálogo permanente que implica que también de parte de ellos deben respetar los derechos de quienes no están alentando sus causas. Pero la solución no es la simple represión, sino un esquema de seguridad humana mucho más amplio, con un fundamento en una preservación del orden democrático que no impida la manifestación, la protesta, la insatisfacción. Luego tocamos el punto sobre narcotráfico, donde hubo realmente unas decisiones importantes. En primer lugar, las FARC expresamente y de manera textual se comprometieron a romper vínculos con esta actividad, cualquier vínculo que tuvieran en el pasado, que ellos alegan se explican en términos de la financiación de la rebelión. Esa es la posición de las FARC. Sus vínculos ocurren por razón del propósito rebelde. Pero aún reconociendo esto, reitero, han tomado la decisión de romper vínculos con ese tipo de actividades delincuenciales y cooperar con el Estado en la superación, además del problema mundial de las drogas, lo cual también permitió actualizar la agenda en términos, por ejemplo, del consumo, con una visión mucho más de salud pública y menos represiva. Todo esto, claro, tendrá lugar cuando se firme el acuerdo final. Nunca dejo de recordar que nada está acordado hasta cuando todo esté acordado. Realmente el acuerdo es uno solo e integral. Pero evidentemente, además de esta declaración del punto de narcotráfico, pues en el llamado fin del conflicto es necesario precisar en concreto cuál va a ser el comportamiento de las FARC en esta materia, pero la buena noticia es que el 10 de julio comenzó un proceso de sustitución voluntaria de cultivos en el municipio de Briceño, en Antioquia. Allí había tenido lugar ya un proceso de desminado conjunto entre un batallón del ejército colombiano y fuerzas de las FARC para el desminado. Y ahora estamos utilizando ese mismo territorio para un plan piloto de sustitución de cultivos. Es un plan que se basa en compromisos del Estado de apoyo a los campesinos, compromisos por parte de la comunidad de dar el paso voluntario de suprimir los cultivos ilícitos y un apoyo de las FARC para que entre el Estado y la comunidad esos programas tengan cumplimiento y tengan éxito. La idea de la sustitución de cultivos no es nueva. Nosotros no queremos pregonar originalidad en esto. Lo que es nuevo es que pueda hacerse sin conflicto, porque estos esfuerzos del pasado generalmente fracasan porque el conflicto impide que tengan feliz término. Este plan piloto acaba de comenzar y nosotros creemos que es como una primera visión anticipada de lo que debería ser el posconflicto en Colombia. Y también se tomaron decisiones que priorizan la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos, pero haciendo la salvaguardia de que si una determinada comunidad no acepta voluntariamente dar el paso de la erradicación de los cultivos de uso ilícito, el Estado se reserva el derecho de la erradicación forzada, preponderantemente manual, y este también es un elemento de carácter importante. Sin embargo, el Estado, nosotros hicimos la reserva de que en ciertas condiciones excepcionales el Estado mantenía la posibilidad de fumigar, por ejemplo, en aquellos sitios donde no había realmente comunidades, sino en las extensiones de carácter agroindustrial de la coca, por ejemplo, donde no hay con quién hablar, o donde hubiera resistencia armada. Ha ocurrido que simultáneamente en Colombia, por decisiones de carácter judicial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, también se ha tomado la decisión de no acudir a la fumigación. Entre otras cosas, de manera malintencionada, se dice que nosotros en La Habana entregamos la fumigación, y realmente fueron dos fenómenos paralelos que no tienen nada que ver. Y por el contrario, repito, cualquiera que lea el acuerdo lo que encontrará al revés es que el Estado dejó
abierta la salvedad de la fumigación en lo que se pactó en La Habana. Ahora bien, el otro tema ya resuelto, siempre, claro, hay pequeñas posibilidades de discusión más adelante de los puntos que llamamos pendientes, pero el gran tema resuelto es el punto quinto, víctimas. Este es un acuerdo que se basa en las víctimas y en la protección de los derechos de las víctimas, que en ese sentido no tiene antecedentes en Colombia. Los acuerdos que se han hecho en Colombia pretermitieron por completo las víctimas, particularmente el que nos correspondió en el 91, y aquí veo caras amigas precisamente, pues dijéramos que la presencia de las víctimas fue una presencia silenciosa. Hubo procesos con el grupo que dejaba las armas para establecer sistemas de incorporación, de solución de los problemas que agobiaban a quienes dejaban las armas, pero el contexto general de la victimización no fue asumido. Aquí el centro de gravedad de lo que discutimos en este punto fue la trilogía clásica de verdad, justicia, reparación, con garantías de no repetición. Para lo cual se creó una comisión de la verdad que es requisito, asistir a la comisión de la verdad es requisito para obtener soluciones ventajosas en el sistema de justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz. Se crea esa jurisdicción que está compuesta por órganos ad hoc, transitorios, netamente transitorios, para asumir la totalidad de los delitos cometidos con ocasión del conflicto y resolverlos de manera definitiva en una decisión que sea después incontrovertible y que le dé seguridad jurídica a todos. Y digo a todos porque la Jurisdicción Especial para la Paz cubre a todos los responsables, no solo los de las FARC, también agentes del Estado que hayan transgredido la ley o terceros que hayan contribuido a financiar graves crímenes internacionales también tendrán que responder. Luego, es una jurisdicción que recoge todo el conflicto, todos los actores del conflicto, establece incentivos para soluciones de carácter judicial menos drásticas que la justicia ordinaria, pero sobre la base de verdad y reparación. El que asuma su responsabilidad y repare va por un camino que le permite unas sanciones menos gravosas que el que no, y en la medida en que actúe, dijéramos, pretermitiendo la invitación que el Estado le hace, tendrá sanciones clásicas privativas de la libertad en régimen intramural carcelario durante un determinado número de años. Entonces, el conjunto debemos mirarlo de esa manera. A veces hay demasiada discusión en Colombia sobre el tema de la llamada impunidad, de en qué consisten las sanciones restrictivas de la libertad, etc. Nosotros siempre pedimos que el análisis sea un poco más amplio. Hay que entender que este es un sistema. Cada parte sirve al todo. El elemento justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, es uno de los elementos que va de la mano de la verdad, de la reparación. Es ese conjunto con garantías de no repetición el que debe propiciar un clima para la reconciliación. Siempre decimos, el perdón es una decisión individual. Cada colombiano verá si perdona o no, ese no es un tema del Estado, pero el Estado sí tiene la obligación de generar condiciones para buscar la reintegración y la reconciliación entre los colombianos, y esa es la razón por la cual justamente estamos aquí hoy. Y por último, ya lo mencioné, el 23 de junio logramos un acuerdo, ya lo he dicho, no voy a repetirlo, sobre las reglas para el cese del fuego, sobre el proceso de dejación de armas y un esquema robusto de garantías para quienes dejen las armas. Las FARC arguyen, y con razón, que tienen que dar este paso genera unos riesgos para ellos, y nosotros también decimos a su vez que la población también tiene que ser protegida de cualquier uso de la violencia contra ella. Por lo tanto, es como una especie de trípode: cese de fuego, dejación de armas y garantías, pactado ya, y lo repito, a la espera de que firmemos el acuerdo final, que es el día del cese del fuego, si no se logra antes, y el comienzo de un cronograma que terminará en la dejación de armas a Naciones Unidas, integrante y presidente, dijéramos, de ese mecanismo tripartito de verificación y monitoreo. Por último, están pendientes dos discusiones del punto sexto, que son la refrendación
y la implementación. El tema de la implementación lo estamos acometiendo ahora. Hay una especie de hilo conductor entre el punto de fin del conflicto y una implementación donde también el papel de la reconciliación y de la reintegración es básico. Hay como una especie de puente continuo para crear programas de desarrollo en los territorios para que la paz territorial sea una realidad, para que las FARC sin armas se integren a la ejecución de esos planes que se harán sobre todo con un fuerte acento de participación comunitaria. Y en cuanto a la refrendación, y ya con esto termino para no fatigarlos, me limitaré a decir lo siguiente. Un asesor internacional del gobierno un día me dijo, ¿para qué pactaron eso de la refrendación? Eso es un problema, mire todas las dificultades que están afrontando ustedes. Eso no era necesario, bastaba un acuerdo entre las FARC y el gobierno. Y el gobierno es el que tiene la facultad constitucional de negociar y después el Congreso adoptará las leyes a que haya lugar. Le dijimos, no, usted está tremendamente equivocado. Es el calado, las disyuntivas morales que tiene que asumir el pueblo colombiano y que tiene al frente, tienen un peso tan grande que nosotros creemos que el mayor grado de legitimidad política conduce al mayor grado de legitimidad jurídica y a la mayor estabilidad de lo que se acuerde. Pongo un ejemplo anecdótico. En el año 91 se firmaron los acuerdos con el M-19 y otros grupos, y muy pronto, después de la ley de amnistía y de indulto, un juez resolvió iniciar nuevamente procesos contra miembros del M-19 y tuvimos que dictar otra ley, que en la jerga periodística de aquel entonces se llamó el reindulto. Eso es lo que no puede ocurrir. Por eso el proceso de refrendación es la piedra angular, jurídica y política. Política porque implica que los colombianos toman la decisión de decir sí estoy de acuerdo con lo pactado. Y jurídica porque la fuerza que da el voto popular es un mensaje también para las Cortes, en el sentido de que hay que preservar lo logrado allí y que hay un mandato popular para desarrollar y cumplir genuina y lealmente lo acordado. Ahora bien, desde el punto de vista funcional hemos tenido problemas. Claro, inicialmente las FARC propusieron una Asamblea Nacional Constituyente para la refrendación. Últimamente han dicho que la Asamblea Constituyente es un proceso de futuro para las grandes reformas, pero que no es un mecanismo de refrendación. En algún momento nosotros estimamos la hipótesis del referendo, que luego se complicó, primero por razón del cronograma y las fechas, y segundo, por una razón sencilla. Hemos acordado, los acuerdos ya son tan complejos que no es posible someter a los electores a 100 preguntas, porque realmente eso generaría una confusión tal que hace nugatorio el resultado. Si uno lo que quiere es que haya mayor participación democrática, la dispersión de preguntas lo hace inviable en la práctica. Pero sobre todo por un segundo tema, que también los colombianos tenemos que entender y que a veces olvidamos. En la medida en que este es un acuerdo con un grupo en armas, más allá de lo que piense cada colombiano sobre ese grupo en armas, en la medida en que es un acuerdo, pues debe ser adoptado o no de manera integral. Porque de lo contrario, si uno convierte ese acuerdo en una especie de menú de restaurante y la gente selecciona qué platos le gustan y cuáles no, pues no hay acuerdo, sencillamente. Lo que nos ha ocurrido es que hemos hecho un ejercicio durante 4 años que termina siendo estéril. Por eso, finalmente, el gobierno optó por una forma de plebiscito especial con una sola pregunta que dependerá de su realización de decisiones de la Corte Constitucional, que está en este momento juzgando la validez constitucional de ese proceso. Pero lo que yo debo resaltar aquí es que a veces me parece que por cierta pasión por la discusión jurídica que tenemos los colombianos, cada colombiano lleva un constitucionalista entre pecho y espalda, entonces me parece que hay un exceso de discusión y perdemos lo esencial. Lo esencial es que hay un gobierno que se autolimitó sometiéndose al veredicto popular. A mí me parece que eso tiene un gran valor y es lo que se pierde en este tipo de discusiones. El señor presidente Santos ha dicho, más allá de los poderes que pudiera tener, yo me autolimito y someto lo que firme a la voluntad del pueblo. Y las FARC han hecho lo mismo. Luego, realmente, yo creo que eso es
lo esencial. Claro, hay unas discusiones jurídicas importantísimas sobre el umbral mínimo, sobre las preguntas, perfecto, pero lo que es esencial es que los colombianos van a tener la última palabra en esta materia, y yo creo que la repercusión de eso tiene que ser enorme. Luego de la violencia entre los liberales y los conservadores, que fue brutal, en el año 57 se realizó un plebiscito para dar apertura a lo que se llamó el Frente Nacional. Después ha sido como moda criticar al Frente Nacional porque también olvidamos lo que sí fue sólido, y es que rápidamente se logró pacificar el país y esa lucha entre los dos partidos desapareció. Y ese Frente Nacional fue sometido a un plebiscito también en diciembre del 57. Lo que hubo allí fue un verdadero acontecimiento nacional, es la votación de más alta participación en la historia de Colombia en proporción a los votantes. Yo esperaría que ocurra lo mismo, yo esperaría que la discusión sobre el umbral sea inocua dentro de poco. Uno esperaría que los colombianos, para votar sí o no, con pleno derecho, los votantes podrán decir no estoy de acuerdo con eso. En ese momento el presidente, que es el único competente para decir cuál es el camino a seguir en estas materias, ha dicho que terminaría el proceso. Pero sencillamente esa es una realidad, es lo que puede ocurrir. Yo, sin embargo, confío en que los colombianos acepten esto, que yo sigo creyendo que es una oportunidad. Ya termino diciendo que esta es como la utilización de ese mensaje popular, que es matar dos pájaros de un tiro. O sea, si tenemos al frente la posibilidad con unos acuerdos de terminar el conflicto con las FARC y al mismo tiempo tomar decisiones todas convenientes para Colombia, en mi opinión, y ese es el debate que tenemos que hacer los colombianos, me parece que logramos dos propósitos con un solo esfuerzo. Propósitos que además, y ya concluyo, y yo pido a los colombianos que lean los acuerdos, están integralmente publicados, lo que hemos acordado está publicado. Todo cabe dentro del marco del Estado de Derecho occidental. Claro que hay elementos innovadores en el campo, en la política, es obvio. No puede uno un proceso de estos hacerlo eliminando cualquier tipo de innovación, esa no es una rendición de las FARC, pero nada de lo que se ha pactado va más allá de una noción de democracia occidental, o si se quiere, nada violaría la Carta Democrática Interamericana que expidió la OEA en momentos en que yo pertenecía a ese organismo como embajador de Colombia, en el momento en que se gestó esa carta que define cuáles son los elementos esenciales de la democracia. Lo pactado con las FARC está perfectamente armónico y concorde con las reglas mínimas de cualquier democracia occidental, del Estado de Derecho, un Estado de Derecho progresista, pero que mantiene el respeto por las libertades, por la democracia y por la libertad económica. Es eso lo que hemos logrado y que creo yo que estamos a punto de culminar. Creemos que hay una oportunidad, creemos realmente que la paz es posible. Muchas gracias, señores.